¿En qué iba? ¿De qué estaba hablando? Estabas hablando de cuando tú estudiabas con los, compartió con los de artes plásticas, de la profundidad que tenían los diseños. Exacto, entonces la, la diferencia radical entre, digamos, el arte clásico, el arte, digamos, del neoplasticismo, el cubismo, el surrealismo y demás, en la actualidad o con el arte contemporáneo, tiene que ver con la profundidad del concepto, con la profundidad de la idea que se quiere mostrar, sea que se entienda o no, sea que ésta represente, digamos, un valor estético superlativo o no, sea que lo tenga o sea que no lo tenga, lo más importante es eso. No sé si ustedes han visto arte contemporáneo, así sea por la televisión o en alguna parte. ¿Han visto cosas así? ¿Cosas parecidas a lo que les dije? Y ¿En dónde? ¿Cómo? pues bueno, no sé si me parece una vez un profesor nos mostró, digamos, bueno, a uno le parece como raro, ¿no? Era como una latica, algo así, y que decía que tenía excremento de arquitecto, creo que era excremento de algo. Ujú. Y yo dije como que, ¿qué es eso? Súper Ya. raro. No sé, varias cosas así, como digamos inodoros y todo eso que uno dice como que, o sea, es súper extraña, pero realmente como que el significado que le dan las personas, que lo hace es como algo grande, ¿sí? Que lo hace que uno también cambie como la perspectiva que se tiene sobre eso. Vale, sí, es un buen ejemplo. Seguramente quería decir algún tipo de, digamos, o quería hacer algún tipo de reflexión sobre lo que significa la arquitectura o algo. Daisy, Y eso es como el toque de los arquitectos. Eh, ¿Funcionaría algo pues, así? espera, espera, perdón. dámosle la palabra a Daisy y luego Nicolás. Últimamente he estado leyendo muchos libros que mencionan muchos temas de arte y en uno mencionaron algo que me causó mucha curiosidad, que en un museo de arte moderno, no recuerdo bien dónde está ahora, hay una obra de arte que en sí es un color, que está, es la más grande del museo, que en sí está en todo el piso. O sea, la obra en sí es el color que fue creado. Entonces, al Sí. comienzo fue un poco, o sea, el arte contemporáneo en sí es un poco raro, si lo podemos decir así. O sea, está como fuera de lo que uno pensaría que es arte. Ujú. Entonces, es como que nadie cayó en cuenta de que era una obra de arte hasta que se les especificó que el color en el piso era la obra. Claro, existen también otros tipos de arte como el performance o sí, digamos acciones a escalas macro en edificios, en otras partes que también pues son arte contemporáneo, ¿no? Hay Lady un Gaga es una gran referencia del performance. ¿cuál? ¿Qué? Lady Gaga es una gran referencia del Por ejemplo, performance. ella es ella es una, como cantante es una gran actriz, no mentiras, es cantante, esa mujer es Es cantante. una Y es una cantante gran referencia al impresionante. performance. O sea, ella siempre se mete en sus Ella hace movidas unas así obras, con obras sus de ropas arte súper raras, de ella misma, sus exactamente, montajes. exactamente. Entonces hay montajes sobre las personas y montajes sobre los edificios, sobre los espacios. Y les hablaba de un artista que se llama Cristo, que hace grandes instalaciones. Pero, Nicolás, ¿ibas a decir algo que no entendí? Sí, profe, pero mi internet está medio mal, entonces, Ya te escuchamos bien. sí, no, que digamos, lo del excremento, eso podría ser como un toque del arquitecto, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que cada arquitecto tiene como algo que le da como sabor a una obra, ¿no? Vale, vale, si tú lo dices. De hecho, la arquitectura, el arte contemporáneo tiene mucho de que cada uno piense lo que quiera pensar sobre lo que está viendo, ¿sí? Entonces cada uno le puede dar una interpretación y de hecho la mayoría no están explicadas, como bien lo decía, como bien lo decía Daisy.
si no te lo explican, a lo mejor ni te enteras. A lo mejor estás sentado en la obra de arte de alguien y no te enteras. Eh, pero bueno, entonces esto es como el sentido profundo que implica algo. Y hoy en día, si ustedes ven, si ustedes analizan, si ustedes revisan los referentes formales y los referentes seguramente funcionales también que tuvimos en cuenta en el primer corte, pues van a ver cómo la arquitectura está en un punto parecido, ¿sí? La arquitectura está en un punto parecido que am, simplifica de alguna manera el hecho digamos, de ese trabajo compositivo que existía o que, como les dije, llegó a su punto máximo en la arquitectura moderna o en el modernismo, en la arquitectura. Eh, de alguna manera lo simplifica, pero por otra manera, por otro lado, lo complejiza supremamente. Los edificios que ustedes pusieron, digamos, no son cosas puestas allí al azar, porque sí, ni son cosas que uno va haciendo y le va surgiendo, no, ni tampoco de ninguna manera es el resultado de la superposición de los principios de composición o de los principios ordenadores o de los elementos primarios. Por supuesto que no lo es, ¿sí? Ustedes pueden revisar todos estos proyectos y verán que por eso les ponía un punto muy importante que era el concepto. Digamos un poco empezando por la cola, porque empezaron a revisar el concepto en algo y ahora lo tienen que proponer y hasta ahora lo estamos explicando, pero este es el recorrido que yo he encontrado que es como el más adecuado para entender las cosas, que es como les decía desde el principio, ver, hacer, entender y hacer nuevamente. Entonces, esa conceptualización que tienen esos proyectos, como yo no sé si alguien escogió algún proyecto de Libeskind, por ejemplo, o piensen en el Museo Judío. El Museo Judío es como un rayo metálico que está superpuesto a una edificación de carácter patrimonial. Entonces, esto lo que tiene es una profundidad en qué es el Museo Judío. ¿Dónde está ubicado el museo? En Berlín. ¿Saben qué significa eso? ¿Qué significa un museo judío en Berlín? O digamos, cuando le encargaron a él, es que vamos a hacer el Museo Judío en Berlín, de la capital de Alemania, los que intentaron y casi lograron acabar con el pueblo judío. Y ahora ahora vamos a hacerles un museo. Pues efectivamente el arquitecto tenía que sentarse a pensar en eso que significaba no solamente hacer unas formas o una multiplicación, una abstracción, una superposición de cosas, sino que sobre todo importaba era pensar el significado del edificio mismo como elemento que la gente va a ver, ¿no? Entonces la gente va a ver y va en principio, si supiera o si se lo explican, va a ver lo que significa, ¿no? Lo que significan los cortes, lo que significan las heridas del edificio, lo que significan los cambios drásticos, en fin, hay toda una serie de cosas que no están relacionadas directamente con lo que podríamos, digamos, el terreno que nos es conocido, que es el de la composición, y que a la hora del té, en cambio, sí tiene que tener un carácter estético muy elevado. Si ustedes ven ese edificio, yo no sé si estamos hablando, si yo estoy hablando y ustedes saben cuál es. ¿Alguien no sabe? No, Carlos, no, No, ni idea. No, profe. Carlos. Je m'appelle Carlos, así que les voy a rogar que no me digan profe y les voy a compartir el Museo Judío de Berlín, que es, o sea, ustedes escriben Museo Judío de Berlín y salen más o menos 3 trillones de fotos. Y cuando vayan a Berlín, porque esa es otra cosa que no quería terminar, no quiero terminar la cháchara sin decirles, primero que todo, salgan del pueblo, de la ciudad más grande donde se encuentran en este momento,
y vayan a Bogotá y vean lo poco que hay allí. Pero una vez puedan salir, vayan a otras ciudades y pueden pasar días enteros viendo arquitectura, viendo en museos. En París pueden pasar, no sé, semanas, meses enteros metidos en un museo y, digamos, conociendo lo que significa la cultura realmente interesante. La cultura de la música la pueden vivir, la cultura del arte, la cultura de la arquitectura, etcétera. Entonces eso tiene que ser, digamos, como un target del arquitecto, un objetivo del arquitecto, salir inmediatamente de su pueblo, irse para la única ciudad que hay en Colombia, que es Bogotá, y posteriormente irse a cualquier otra ciudad del mundo donde pueda ver muchas más cosas de las que, digamos, aquí en estas ciudades que tenemos se les puede ofrecer. Eh, Aquí entonces vemos el Museo Judío. No sé si lo están viendo. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Entonces miren yo no sé, no era esto. ¿Qué están viendo? Es que ahora uno no sabe. sí, pues Están ahí viendo, sí, lo que seleccionas y la página que ahorita abriste, esa también la estamos y viendo. están viendo que estoy cambiando de imágenes. Sí, Sí. Ah, bueno, listo. Entonces miren cómo este edificio tiene unos elementos, una cosa que uno lo ve y le genera intriga de plano, ¿sí? No es espectacularmente alto, no es espectacularmente largo, no es, digamos, estéticamente un dechado de relaciones formales y compositivas, no lo es. Es simplemente un zigzag que representa ciertas cosas con unas grietas, con unas heridas en su estructura superficial que por supuesto que se ven reflejadas y vamos a ver si alguna foto sale y que además de eso están relacionadas con un edificio patrimonial de toda la vida que tiene que ver con algo de los judíos. Entonces aquí podemos ver imágenes, vemos, entonces todos estos elementos que hay aquí son alegorías a ideas que el arquitecto o el grupo de arquitectos, porque esto pues es una cosa. Miren estas de abajo, yo no sé si se ven también las de abajo, sí. Esto Sí, que estoy claro. sí, sí, mostrando, señor. cómo se ve, digamos, el reflejo de esas heridas y de esas grietas sobre el suelo, sobre las paredes, sobre el piso. Eh, y bueno, aquí hay un típico judío, ¿no? Entonces, evidentemente aquí está mostrando la historia del holocausto, la historia del pueblo judío, desde, digamos, del pueblo judío que también está muy relacionado con el cristiano, ¿no? Tienen su misma Biblia, etcétera. Bueno, y en Alemania, pues la mayoría son cristianos. Entonces, todo esto se puede plasmar en un edificio no desde una perspectiva de composición, pero sobre todo no desde la nada, desde el decir, ay, voy a pegar aquí una cajita y aquí otra y aquí una rayita y así, eso no es arquitectura. Y puede que en otros momentos de su formación, con otros profesores, con otras perspectivas, lo pueden tener y bueno, yo lo respeto y considero que cada cosa tiene su valor, pero este momento, este espacio que yo les abro a ustedes es para planear un edificio desde esta perspectiva, desde la perspectiva de lo que estamos viendo, de la mejor arquitectura internacional del mundo. Eh, que no es que ustedes vayan a hacer el Museo Judío, ni que, no, pero van a hacer el edificio, la capacidad que tengan, lo que logren hacer, hasta donde logren llegar, lo van a hacer desde esta perspectiva que yo les invito a explorar y les invito a que tengan fe y a que abran su mente para poderla llevar a cabo. No es porque no sirvan los conceptos anteriores o no es porque no sirvan los conceptos posteriores en los cuales ustedes tendrán que poner el presupuesto, tendrán que poner la tecnología, la estructura, etcétera, etcétera, y complejizar esto. No es que no sirva nada de eso, sino que esta es una perspectiva que tiene una complejidad que difícilmente, digamos, es asumida por el
profesor, porque dista mucho de dos posturas clásicas en arquitectura. Una postura es haga lo que pueda, como si el estudiante ya es arquitecto, entonces hágalo y bueno, y me va mostrando, yo le voy diciendo que sí o que no. Esa es una postura. Y la otra postura es la del haga lo que quiera, y yo le voy diciendo que sí o que no y qué hacer, ¿sí? Esta es una postura intermedia en la que yo no es que ustedes hagan lo que quieran ahí, rayones o cualquier cosa, no, tienen que seguir una metodología un poco diferente seguramente, pero avalada por la arquitectura contemporánea, avalada por el arte contemporáneo y avalada por el conocimiento que, digamos, puedo llegar a tener de los procesos eh, sociales, históricos en relación con la arquitectura y el arte y lo que significan, digamos, su materialización. Em, Les propongo entonces un camino que puede ser complejo, no solo, como les decía, por no utilizar las herramientas más conocidas, sino porque es difícil conceptualizar una idea. Es difícil configurar una idea en una forma. Entonces es difícil trasladar, eh, transponer una idea que a lo mejor es muy abstracta o que a lo mejor es muy figurativa a una finalmente relación de formas, que eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Nosotros finalmente hacemos una forma, un edificio, una cosa que tiene cara que tiene que tener cara de, ¿no? Tiene que tener una tipología, entonces tiene que tener cara de casa, tiene que tener cara de tal. Esa es la tipología. Cuando nos adentramos en la forma, en lo edilicio, hablamos de la tipología. Y la tipología es la cara que pueda llegar a tener el proyecto que estamos haciendo. También hay, digamos, otro tipo de cosas que hacemos que tienen que ver con la ciudad y demás, y que lo hemos tocado tangencialmente en el análisis urbano. Tenemos también determinantes naturales y otro tipo de determinantes que hemos tocado superficialmente, pero que ustedes irán o que iremos profundizando poco a poco en el desarrollo de este y de los otros, del otro TCA y de su proyecto de grado. Entonces, había un chico que, si le soy honesto al chico, en este momento ya no me acuerdo quién era, pero que me mandaba, entonces yo le decía, no, paila, paila. No, pero entonces, y no, pero no, tampoco, porque no, porque no representa el concepto. Y entonces probablemente sueno como al señor no, a decir, no, este man no le gusta nada, este man, ¿qué será lo que quiere? ¿Qué es lo que espera? Pero no se preocupen por eso, no es lo que yo quiera. Yo nunca les he dicho, o bueno, puede que llegue a decirles, ya les hago la aclaración, pero yo hasta ahora no les he dicho, creo que, que no me sirve porque no me sirve, sino porque esto representa tal cosa, lo que ustedes mismos inventaron. Entonces ustedes me dicen que yo voy a hacer yo voy a representar el nacimiento y la muerte del ser humano, por decir cualquier cosa. Y me muestran unas figuras, y entonces yo les digo, siempre que me las muestran, ¿cómo se representa? No, porque aquí hay un cuadrado y aquí hay un círculo y entonces esto es la vía de la... No, es casi, pero no. O sea, no hay una fórmula en la que yo les diga, no, es que tienen que hacer esto, esto y esto, y ahí les sale perfecto. No, es cuestión de explorar y de tener una mejor idea. Y cuando yo me canse de decirles que no, o hay dos opciones, o que yo me canse y les diga, listo, vámonos por ahí, pero ese no es el camino bueno. El camino bueno es cuando yo diga, oh, esto sí, esto me sorprende, esto me apasiona, esto me emociona, esto genera la idea de lo que él o ella quiere expresar en su proyecto. Y una vez tenga esto, el proceso posterior es muchísimo más fácil, ¿sí? Pero ténganlo por seguro que la dificultad de este proyecto o el que les mostraba la vez pasada, eh, el que les mostraba la vez pasada, que eran estas piedras. ¿Lo ven todavía? Tengan la plena seguridad que la mayor dificultad, el mayor aporte de este edificio
No es que la biblioteca funcione bien y que los baños funcionen bien. Esto va a funcionar y esto es mecánica. Entonces uno empieza ya a darle la tal, a darle la forma. La gracia, lo que lo hace superior a los demás que participaron en ese concurso es esa idea que tuvieron y cómo la representaron allí. Es un ejemplo complicado porque es un poquito parecido a lo que odio, que es, digamos, una transposición directa de una figura a la arquitectura. Es decir, el Museo de las Aves y tiene cara de pájaro, o es un pájaro en planta o algo así. Eso es absurdo, eso es ridículo. Eso, como le decía un profesor, eso posiblemente lo discuta alguien, pero yo no. No me interesa entrar en esa discusión, no tiene sentido, nunca ha tenido ningún valor. Nunca, nunca, en ninguna teoría de nada, solamente de las personas más mediocres que permiten que se hagan esas cosas o que los estudiantes hagan esas cosas por no decirles o por utilizar el camino que les decía antes. Hagan lo que quieran, como si ya se la saben todas, ya son arquitectos, y yo como profesor pues solamente les acomodo, les digo cómo se hacen los baños y cómo se acomodan las cosas. La estética también tiene una manera y la estética contemporánea parte de una idea. Y es lo más importante de ese edificio fue esa idea, esa forma que tiene. Por lo demás, lo repartieron entre todos los arquitectos que tienen recién graduados y demás, y fueron solucionando por plantas y fueron solucionando la técnica y fueron contratando al duro en no sé qué, al duro en los sistemas hidráulicos, al duro del ingeniero sanitario, a todos estos que fueron configurando, dándole, digamos, el acabado final o al acabado al edificio, pero la gran gracia del edificio fue esto. Lo mismo que el Museo Berlín, la gran gracia fue lograr, digamos, esta imagen, ¿no? ¿A quién se le ocurre hacer que el Museo Berlín, que esto sea un edificio? Pues esto es efectivamente el edificio, el Museo Berlín, como les digo, es un rayo, es como un elemento zigzagueante que envuelve de alguna manera. Es mucho más pequeño, o yo no sé, de lo que parece. De hecho, cuando yo estuve ahí, me pareció bajito en comparación con el entorno y todo. No es nada del otro mundo, pero genera sensaciones que son mucho más profundas de lo que uno se puede imaginar. Y eso es lo que significa la arquitectura contemporánea, el arte contemporáneo, de hecho. Me podría quedar todo el día mostrándoles ejemplos de arquitectura contemporánea relevante, ¿no? Porque pues las casas que se hacen hoy en día, aquí en el barrio donde vivo yo, esto es arquitectura contemporánea, pero pues no es arquitectura contemporánea paradigmática ni digna de estudiar, más allá del tamaño del baño, más allá de, no sé, de pronto alguna relación espacial que se consiguió, pero para estudiar, pues más, no, para esto no hace falta estudiar. De hecho, eso no lo hacen, ni los arquitectos intervienen más bien es en la parte constructiva, en hacer los planos, pasarlos a la curaduría, pero en cranearse pues el diseño, no. De hecho, hacen falta muchos arquitectos más todavía y que los arquitectos piensen más, porque mi casa, por ejemplo, está en un pueblo caliente y justamente su cara más grande da hacia el occidente. Es decir, aquí cae el sol toda la tarde y por la mañana también, con lo fácil que hubiera sido por lo menos darle la vuelta al edificio. Ya no digo yo pensar en que la forma, en que el proceso, no, en darle la vuelta. Pero como no estamos haciendo esto, no estamos haciendo casas para vivir ni apartamentos de 70 metros cuadrados para vender como pan caliente, sino que estamos tratando de aprender a hacer arquitectura. No estamos haciendo arquitectura, estamos aprendiendo a hacer arquitectura. Y eso es algo que me gustaría que ustedes también, digamos, asimilen. No están haciendo arquitectura, están aprendiendo a hacer arquitectura a partir de modelos, a partir de ejercicios, a partir de maquetas. Ni en el proyecto final de la carrera hacen arquitectura. La arquitectura vendrá después. Ustedes apenas están aprendiendo a hacerla y utilizando las herramientas que les proponen los profesores por ahí. Alguno que otro tendrá curiosidad por que ustedes se vayan por el camino complejo y alguno que otro tendrá curiosidad por otros caminos y alguno que otro tendrá otras curiosidades más interesantes que la mía.
no significa que esto sea la panacea, ni mucho menos, pero también les puedo demostrar y mostrar que yo he estado en la Architectural Association, por ejemplo. No sé si lo han escuchado, donde estudió Zaha Hadid, donde fue profesor Kulhas, donde está, diga, y allí he estado en entregas de ellos, tengo libros que les puedo mostrar ahorita en la nueva sesión, de pronto les muestro algo de cómo son los proyectos allá, de qué es lo que hacen, ¿sí? Y ténganlo por seguro que no hacen casitas, que no hacen prácticamente, bueno, ahora más bien ahora les muestro, pero solo quiero decirles que yo les hablo desde una posición informada, no les hablo ni desde la pereza, ni desde la mediocridad, ni desde la locura. Les hablo desde una posición informada que he trabajado durante mucho tiempo y que he construido no solamente desde lo que he estudiado, sino también de lo que he visto, porque he paseado harto. Lo que les digo que ustedes tienen que hacer. Tienen obligatoriamente que hacerlo porque esa es una de las cosas que más le enseña a uno en la vida. Yo no aprendí a valorar el arte hasta que no fui al Museo Británico, que no fui a los museos en París, hasta que no me salieron ampollas caminando el Louvre de París, o caminando y volviendo a caminar Orsay, que es otro que se lo recomiendo muchísimo, Orsay en París, el Museo de Orsay. Allí no es tan grande como el Louvre, pero es tan maravilloso que uno le salen ampollas porque va y vuelve, ay, pero bueno, si uno tiene un poquito de interés por estas cosas, pero es que estas cosas son las que nos deben interesar en lo más profundo de nuestro ser, y además de eso, no debería ser un karma. Yo lo que quiero, digamos, rematar como conclusión es que esto no sea un karma para ustedes. Quiero hablarles ahora con las palabras más sencillas del mundo, de las que soy capaz. Ustedes tienen que hacer en este momento, y quizás no hice mucho énfasis en eso, pero el edificio de Libeskin o cualquier edificio de esos tipos, o de Masanti, son cosas muy bonitas. Llámenlas como quieran. Tienen un valor estético muy alto, tienen un valor estético realmente relevante dentro del contexto donde se ubican, dentro del contexto nacional y en el contexto mundial. Esto no quiere decir que nosotros no podamos hacer algo así. Lo que pasa es que no lo vamos a construir. Lo que pasa es que no estamos haciendo arquitectura, estamos aprendiendo a hacer arquitectura. Pero los proyectos de ustedes, el proceso final, sí se consigue hacer o seguir el camino que yo les recomiendo. No es que yo me vaya a parar a decirles, tiene 0.5 menos porque el baño le quedó mal. Le rebajo porque la proporción entre las columnas, entre lo vertical y lo horizontal, porque no se muestra la jerarquía Por supuesto que todo eso ayuda, y digamos la jerarquía es uno de los que más, y no quiero, uno de las cosas que más digamos, nos ayuda para mantener la estética de un proyecto, pero quiero decirles que desde que el proyecto sea llamativo, tiene que ser llamativo. El edificio de Culhas y demás, los edificios de esta gente son muy bonitos, son elegantes, son atractivos, son apasionantes, son cosas que lo motivan a uno a quedarse mirándolo. Y eso es lo que yo espero de los proyectos de ustedes. No solamente que cumpla con que el baño funciona, la ventanita, el parqueadero, la rampa tiene el 8% o el 20% dependiendo de tal, y ustedes se lo saben perfectamente. Y el Neufer, yo no sé si lo ven, lo alcanzan a ver desde aquí, pero yo lo tengo ahí. Ahora ustedes lo pueden tener en digital y tal. O sea, eso son cosas buenas, muy buenas. Y uno no puede hacer rampas de 15% para personas, porque eso es un absurdo. Y uno no puede hacer rampas para carros de 45 grados. No puede hacerlo. Pero eso está ahí, eso está en ese libro allí arribita, por ahí uno de esos es el Neufer. Eso no es nada, eso no tiene ninguna importancia. Eso se consigue con un poquitico de trabajo simplemente. Lo otro va mucho más allá, y es que el edificio represente una idea, que ustedes sean capaces de soñar en cómo representar formalmente algo sin que se preocupen porque les va a quedar mal el taller, van a perder, van a pasar. Ya saben que todos van a pasar.
Todos van a pasar, no hay ningún problema. Eso no, por eso no se preocupen. Eso es lo de menos. Entonces, lo importante es apasionarse con lo que están haciendo, darle vueltas y digamos, yo les digo, o la persona que me escribía, varios me escribieron, y yo les decía, hágale, hágale, muéstreme otro, no hay problema, porque no es algo que me moleste, en ningún momento de mi tiempo me molesta la arquitectura. Bueno, cuando estoy durmiendo, tal vez, pero de resto difícilmente porque la arquitectura es la que contiene la vida, es la que contiene los espacios vitales, es en la que tú desarrollas todo, y aparte de eso, es una pasión personal. Entonces, pero a lo que iba es a decirle, pero a mí me sorprendía que yo diciéndole, hágale, pues no me mande cada 2 minutos otra cosa, porque es que no es hacer el dibujo, no, ya les he dicho muchas veces, pero les insisto, no es hacer el dibujo ni la maqueta perfecta y qué tal y que esto, no, es hacer una prueba y otra, y mucho de esto tiene que ver con ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Qué me dicen? ¿Qué se les ocurre que iba a decir? práctica. ¿Mm? ¿Con qué más? La práctica es importantísima, pero me estaba refiriendo más a la casualidad, a la suerte, a la, al encontrarlo, lo heurístico. ¿Saben ustedes qué significa eso? Supongo que sí, porque nadie me preguntó. Entonces, No, profe. la heurística. No dejó que le preguntáramos. Carlos, ¿qué es la Cierto, heurística? cierto, cierto. Tienes toda la razón. Estoy como una moto sin cadena. Entonces, lo heurístico tiene que ver, ustedes en el colegio o en alguna parte escucharon Eureka, la frase, ¿no? ¿De En las quién? Sí. películas. ¿Qué? En las películas. Bueno, sí, pero no, yo me refiero al que se la inventó, supuestamente. Vamos a ponerlo todo en duda, pero ¿quién se inventó la frase Eureka, Eureka, lo conseguí? ¿Y por qué? No lo puedo creer, en serio. Así sea por el chat. ¿Quién dijo Eureka? Santa Pacha bendita. No lo puedo creer. Los voy a despedir y les voy a dar 4 minutos para que busquen eso y entonces podemos discutir con conocimiento de causa. Si no, estamos hablando de cosas diferentes. Chao. En 3, 4 minutos los convoco. Chao.